La hemorragia digestiva no es tan severa en algunos casos, pero requiere mayormente transfusión, ¿no? 50% es alta, 40% es baja y solamente un 10% de origen no determinado. El 80% se resuelve espontáneamente. La mortalidad en la hemorragia digestiva alta no varicial llega hasta un 10%. Y se ha demostrado de que no se debe hacer mal uso de las transfusiones sanguíneas. Se debe transfundir cuando la hemoglobina es menor o igual a 7. Cuanto a la clasificación, vemos acá que se clasifica en hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, teniendo en cuenta el ángulo de Trace. ¿Dónde se localiza el ángulo de Trace? Entre la unión del duodeno y del I1. Y la hemorragia de origen no determinado. ¿A qué se llama hemorragia de origen no determinado? Cuando se hace 2 endoscopías altas y 2 colonoscopías y no se logra identificar la etiología del sangrado. Por lo tanto, tenemos que profundizar los estudios, ¿no? Cuanto a los síntomas que vamos a tener en cuenta, acá es importante detallar a qué se llama hematemesis. Hematemesis se llama al vómito con sangre. Hay que diferenciar de la epistaxis. Muchas veces en la epistaxis el paciente se acuesta en decúbito dorsal, lo traga la sangre y posteriormente también lo vomita, ¿no? También otra cosa en la hemoptisis. La hemoptisis va a venir sangrado precedido de tos, pero en este caso la hematemesis es vómito con sangre proveniente del estómago. La melena, ¿qué característica tiene la melena? Ustedes semiológicamente pueden acá apreciar la melena es como brea, las heces como brea, tiene mal olor y de color negro como brea y blanda, ¿no? La hematoquesia, acá pueden presenciar la hematoquesia, es sangre mezclado con heces de color rojo venoso. Acá la rectorragia es sangre rojo rutilante. Entonces, la hematemesis es un síntoma de hemorragia digestiva alta. La melena, igual manera, un síntoma de hemorragia digestiva alta, pero en un 10% también puede ser baja. Del lado derecho del colon, la hematoquesia, hemos dicho que es un sangrado mezclado con heces de color rojo vinoso. Acá está la figura. La hematoquesia es un síntoma de hemorragia digestiva baja, pero en un 10% también se presenta en la hemorragia digestiva alta cuando el tránsito intestinal es muy acelerado o a lo mejor también el sangrado es abundante, el sangrado es profuso, ¿no? ¿En qué casos? Acá algo importante es si el paciente con hemorragia digestiva alta llega con hematoquesia, a lo mejor va a llegar con mareos, va a llegar con síntomas posturales, va a llegar también con sudoración profusa o a lo mejor va a llegar con hipotensión arterial. Entonces hay que tener muy en cuenta, es decir, que el sangrado es abundante y la rectorragia solamente es un síntoma de hemorragia digestiva baja.
Nunca en la vida va a ser de una rectorragia un síntoma de hemorragia digestiva alta. Cuanto acá a la clasificación según la severidad, nos podemos dar cuenta clínicamente qué volumen de sangre ha perdido el paciente. Hay que tener en cuenta acá, cuando ha perdido un 10% de la volemia circulante, el paciente va a estar asintomático. No va a haber síntomas. Si ha perdido de 10 a 25% de la volemia, es un sangrado moderado. Vamos a ver de que la presión arterial está normal, la sistólica, la frecuencia cardíaca menor de 100. Solamente va a haber palidez, frialdad. No hay signos posturales, ¿no? Discreta vasoconstricción periférica, ¿no? Cuando es grave, vamos a ver de que ya viene el paciente con una hipotensión. La presión arterial sistólica menor de 100, la frecuencia cardíaca mayor de 100, va a venir con taquicardia, una intensa vasoconstricción periférica, palidez marcada, frialdad, sudoración e inquietud, agitación, y a lo mejor va a haber oliguria y signos posturales. La pérdida acá, en este caso, es de 25 a 35%. Y ahora también, cuando hay la hemorragia es masiva, entonces acá vamos a ver un paciente con shock hipovolémico, anuria, coma, y el sangrado es mayor del 35% de la volemia circulante. Acá es importante para la semiología, ¿no? Determinar, también vamos a determinar el porcentaje de sangre que pierde el paciente, ¿no? Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la sintomatología. En cuanto a la etiología, vamos a ver de que la etiología más frecuente es la úlcera péptica. Entonces, para poder determinar la etiología de la hemorragia digestiva, es importante una buena anamnesis. ¿Qué clínica va a haber si es que sospechamos de una úlcera péptica? El paciente va a presentar molestias abdominales, dolor tipo ardor, generalmente se va a originar después de 2 a 3 horas de ingerir los alimentos. Muchas veces va a despertar al paciente en la noche. Y también algo importante, también los antecedentes. A lo mejor el paciente está consumiendo AINES. Es frecuente también los AINES. Y el Helicobacter pylori que va a producir úlcera gastroduodenal. La gastritis erosiva, también investigar el consumo de AINES, las varices esofágicas y gástricas. Ya acá algo importante también, si al examen clínico del paciente podemos observar estigmas hepáticos, ¿no? Que ya lo hemos tocado en el examen del abdomen. Puede haber circulación colateral, hipertrofia parótida, nevos arácnidos, alteración del vello pubiano, ¿no? Entonces, todos esos detalles es fundamental. Y una esofagitis erosiva también, si hay clínica del paciente de larga data de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya lo hemos tocado el tema también, que consiste en pirosis más regurgitación, dolor retroesternal, tos, afonía, ¿no? Majority Weight, para determinar la etiología si es por Majority Weight. Entonces, generalmente el pacientes que consumen alcohol, ¿no? Primeramente el vómito va a ser alimentario y posteriormente con sangre. Entonces estamos ante un cuadro clínico de Majority Weight. En cuanto a las neoplasias, si es una neoplasia de estómago, vamos a tener algunos síntomas, como es, si es que está en la unión del esófago con el estómago, se localiza la neoplasia, va a haber disfagia esofágica. Si se localiza en el cuerpo, el estómago, a lo mejor no va a haber disfagia, pero va a haber melena, ¿no?
Si se localiza en el antro pilórico, a lo mejor va a haber también un síndrome pilórico, vómitos, ¿no? Vómitos después de la ingestión de los alimentos. Entonces, otras causas de hemorragia digestiva, como pueden apreciar acá, la enfermedad de Dialafoy. ¿En qué consiste la enfermedad de Dialafoy? Consiste en una malformación arterial, es decir, que una arteria se expone a la mucosa, o a lo mejor en una gastritis atrófica, ¿no? Donde ya la mucosa disminuye de grosor y los vasos, como están en la submucosa, se exponen hacia la mucosa y sufriendo agresiones por el ácido, por la pexina y otras sustancias agresivas, ¿no? Por lo tanto, el sangrado va a ser abundante en la enfermedad de Dialafoy. Incluso no va a haber dolor. El sangrado es abundante y está en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, clínicamente ya podemos nosotros orientarse a qué etiología es del sangrado, ¿no? Y sin diagnóstico solamente se presenta un 8% aquí. Puede estar la hemorragia de origen no determinado ya. Entonces, ahí sí se tiene que profundizar el estudio. Cuanto a la gastropatía erosiva, no hay agentes agresivos en forma directa que son las sales biliares, los AINES y el alcohol. ¿De qué manera compromete los AINES? No, los AINES van a bloquear la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas juegan un papel fundamental para la secreción de moco y también para aumentar el flujo sanguíneo a la mucosa del estómago. La hipoxia también de la mucosa en pacientes que sufren traumatismos, quemadura, shock y sepsis también es fundamental, ¿no? Acá es importante para dar un manejo adecuado, principalmente una buena evaluación clínica y el soporte vital, las medidas generales, administrar medicamentos, vamos a ver, pero acá lo más importante, vamos a enfatizar más en cuanto a la semiología. La endoscopía es muy importante y también control de los factores de riesgo, control de las comorbilidades. ¿Qué vamos a poder apreciar acá en la valoración inicial del paciente? Miren, es importante conocer semiológicamente también los signos vitales, los parámetros, los valores normales de los signos vitales. La frecuencia cardíaca debe ser entre 60 a 90. Si es mayor de 90 hay taquicardia. La frecuencia respiratoria de 12 a 20. La presión arterial debe ser mayor a 90, la sistólica, y mayor a 60, la diastólica, ¿no? Cuanto a los antecedentes, también es importante tener en cuenta si el paciente tiene cirrosis hepática, ¿no? Para poder determinar la etiología también, y alteraciones de la coagulación sanguínea. Si el paciente está consumiendo AINES, a lo mejor tiene problemas cardíacos, está consumiendo anticoagulantes. Los síntomas que tiene el paciente aquí, también hay que englobar la hemorragia digestiva baja. Por ejemplo, en la hemorragia digestiva baja, un paciente que tenga hematoquesia, es importante también la edad y la obesidad. Pacientes mayores de 50 años, presenta el paciente hematoquesia sin dolor, lo más probablemente que sea y una hemorragia aguda, la diverticulosis, ¿no? La diverticulosis. Si el paciente presenta un dolor intenso y consangrado, entonces hay que pensar en una isquemia mesentérica. Si el paciente presenta dolor en el ano, ¿no? Y rectorragia, entonces lo más probable es una fisura anal. Si el paciente
presenta una rectorragia sin dolor, entonces nos vamos a orientar a una hemorroides internas, ¿no? No duele. Entonces acá los antecedentes es fundamental, la sintomatología. Si tenemos un paciente que presenta rectorragia, más dolor en el ano y dificultad para hacer la deposición, lo más probablemente que sea un NM de ano y de recto. La exploración física, los signos vitales son fundamentales. A ver los estigmas hepáticos, si hay telangiectasias orales. Hay que pensar también en una enfermedad genética autosómica recesiva, ¿no? El síndrome de Older-Weber-Rendu consiste en esta enfermedad que va a haber hemorragia digestiva tanto en el aparato respiratorio como en el aparato digestivo. ¿Qué lesiones vamos a encontrar? La telangiectasias, ¿no? El tacto rectal es importante. El tacto rectal es fundamental para poder descartar o confirmar una hemorragia digestiva. Hay también ciertos medicamentos que pueden teñir a las heces, ¿no? Por lo tanto, también en la anamnesis tenemos que investigar qué medicamentos está consumiendo el paciente. A ver, ¿me pueden decir a algún alumno que participe qué medicamentos pueden teñir a las heces? A ver, ¿pueden participar? ¿La beterraga? Ya puede ser, muy bien. ¿Qué otros medicamentos? ¿Sulfato ferroso? Muy bien, sulfato ferroso. Por eso es importante indagar qué medicamento está consumiendo el paciente. A lo mejor no llega a consultorio de emergencia y lo tenemos en observación innecesariamente, ¿no? Por lo tanto, es fundamental una buena anamnesis. ¿Qué otros medicamentos conocemos? A ver, pueden participar. Entonces, jóvenes, el bismutol también, el bismutol va a tener las heces de enero. Por lo tanto, es importante, ha sucedido en muchos pacientes. Innecesariamente el paciente está en observación o a lo mejor también va a haber una ansiedad, va a haber depresión, va a decir estoy consangrado. Llega a su consultorio, ustedes van a investigar qué está tomando, señora, un jarabe rosadito. ¿Ya? Entonces, ahí está la causa, ¿no? Es una pseudohemorragia, no es una verdadera hemorragia. Cuanto a los exámenes de laboratorio que tenemos que solicitar, el hemograma. El hemograma es importante porque a través del hemograma podemos nosotros ver el valor de la hemoglobina, ¿no? Si es que estamos ante una anemia leve, anemia moderada, anemia severa. Pero clínicamente nosotros tenemos que evaluar, que observar la palidez del paciente, ¿no? La palidez. ¿De qué manera lo podemos registrar? A través de las cruces, ¿no? Una cruz sobre 3, una palidez leve, moderada, 2 cruces sobre 3 y severa 3 cruces sobre 3. O palidez leve, palidez moderada, podemos colocar palidez severa. El hemograma también nos da buena información del valor de plaquetas. Las plaquetas, ¿en qué caso se va a alterar? Cuando hay púrpura, trombocitopenia idiopática y también en los pacientes con hipertensión portal por secuestro del vaso. El perfil de coagulación. Vamos a ver también en la anamnesis
puede ser que el paciente esté consumiendo anticoagulantes. Se va a alterar el tiempo de protrombina y el INR, ¿no? Pacientes también con hipertensión portal es fundamental solicitar el perfil de coagulación. Cuanto a la escala de Rockall, es importante para valorar el riesgo de resangrado y la mortalidad del paciente. Acá la escala de Rockall utiliza la edad, el shock, comorbilidades, el resultado de la endoscopia y la evidencia si hay sangrado o no hay sangrado en la endoscopia, ¿no? Cuanto al tratamiento, el manejo de una hemorragia digestiva, si es alta o si es baja, ¿no? Si es baja va a cambiar el tratamiento médico, pero en las dos es importante estabilizar al paciente con fluidos, ¿no? Con solución fisiológica, ¿no? Buena hidratación. Si es alta, los inhibidores de bomba de protones, 80 miligramos en bolo y luego 8 miligramos cada hora, que consiste en administrar 5 ampollas de omeprazol de 40 miligramos en 24 horas en infusión continua. El objetivo es, si damos un tratamiento con inhibidor de bomba de protones, va a haber disminución del sangrado, vamos a encontrar en la endoscopía más úlceras en proceso de cicatrización. Si tenemos también pacientes con estigmas hepáticos, vamos a poder dar la vitamina K, ¿no? Antibiótico profilaxis si estamos ante un paciente con cirrosis hepática. Y acá algo importante, la transfusión de sangre. La transfusión de sangre solamente se va a realizar cuando tengamos una hemoglobina menor o igual a 7 miligramos por decilitro. Transfusión de plaquetas cuando tenemos unas plaquetas menor a 50,000. El plasma fresco congelado, cuando vamos a indicar cuando tengamos un TP muy prolongado y que no se puede corregir con la vitamina K. El plasma fresco congelado va a tener alto contenido de factores de la coagulación. Entonces, la estratificación de riesgo es importante para tomar una decisión en el paciente. Los de bajo riesgo, alta precoz, manejo ambulatorio, alto riesgo, incluso hospitalización, y cuando hay comorbilidad incluso se puede manejar en UCI. La escala para valorar el riesgo. Ustedes me dirán cuándo se hace la endoscopía alta. Disculpa un momentito. ¿Aló? Sí, dígame. Sí. A ver, estoy en una reunión. Mañana voy a estar a las 9, ¿ya? A las 9, ¿ya? César, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, la endoscopía digestiva alta es el gol estándar para determinar la etiología del sangrado. Se puede hacer en forma electiva si el sangrado es inactivo después de las 24 horas, temprano dentro de las 24 horas, de urgencia antes de las 12 horas y de emergencia incluso antes de las 6 horas, ¿no? Pero teniendo en cuenta factores de riesgo y también el paciente que esté estable hemodinámicamente. ¿Cuál es el rol de la
Doctor. ¿Sí me están escuchando? No, doctor, se escucha entrecortado y por un momento se fue el audio. Ya, muy bien. El rol de la endoscopía es identificar el foco del sangrado, clasificar el riesgo de resangrado y también podemos hacer tratamiento endoscópico. Acá es fundamental, dígame, fundamental endoscópicamente podemos clasificar a las úlceras benignas según la clasificación de Forres. Forres 1 se subdivide en 2, Forres A, sangrado a chorro, Forres B, sangrado en babeo. Hay alto riesgo de resangrado. Forres 2, vaso visible, coágulo adherido. El A, vaso visible, coágulo adherido y mancha de Martín el C. El Forres 3 es fondo de fibrina, ¿no? ¿Alguna pregunta que tenga? La característica endoscópica, Forres A, sangrado a chorro. Forres 1B, sangrado en napa. Forres 2C, fondo de Martina, y Forres 3, fondo de fibrina, endoscópicamente. Manejo endoscópico de las hemorragia digestiva alta. Acá podemos apreciar la ligadura de las varices esofágicas. Se llama ligadura con banda. También podemos hacer manejo endoscópico de las úlceras. ¿De qué manera podemos realizar y controlar el sangrado? Inyección de adrenalina y posteriormente la electropulvuración con argón plasma, o a lo mejor si es que estamos ante una hemorragia de origen por enfermedad de Dialafoy, que hemos dicho una malformación arterial, podemos colocar un clip. Y para las úlceras, para el sangrado por varices del fondo gástrico, se hace el manejo con cianoacrilato, ¿no? Entonces acá algo importante para el manejo también tenemos que tener en cuenta, si sabemos de que la mayor parte de úlcera duodenales debido a la infección por Helicobacter pylori, entonces también tenemos que descartar la infección por Helicobacter pylori y tenemos que erradicar la bacteria. ¿Qué manejo vamos a dar al alta del paciente? Al alta, cuando la etiología es una úlcera gastroduodenal. Omeprazol de 20 miligramos media hora antes del desayuno de 6 a 8 semanas. Si es que hay la infección por Helicobacter pylori, tenemos que erradicar la bacteria. Y una vez que se erradica, ya podemos suspender los inhibidores de bomba de protones. En úlcera idiopática, muchas veces podemos administrar inhibidores de bomba de protones indefinidamente. ¿Algún participante, algún alumno que me pueda decir en qué casos puede haber una úlcera de difícil manejo? Muchas veces suspende el inhibidor de bomba de protones y nuevamente el paciente va a cursar con úlceras. A ver, ¿me puede algún voluntario que recuerde? Pacientes que requieren AINES, pacientes que tengan artritis reumatoidea. Lo más importante es erradicar el Helicobacter pylori si sabemos que las causas de las úlceras
es por Helicobacter pylori y también por Aedes. O a lo mejor si no puede abandonar el paciente el consumo de Aedes, se debe de dar un protector gástrico. Hay pacientes que reciben también antiagregación plaquetaria como el clopidogrel y el ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta medicamentos que tengan interacción con la enzima P450. El clopidogrel se va a metabolizar para que cumpla su objetivo en la enzima P450. Si es que damos nosotros medicamentos que interfieran con la enzima, el paciente puede fallecer de complicaciones cardíacas. ¿Qué inhibidores de bomba de protones pueden tener menos actividad en la enzima P450, como el pantoprazol y el rabeprazol? Pacientes que tengan a la endoscopía un alto riesgo de resangrado, se va a hospitalizar e incluso vamos a dar inhibidores de bomba de protones en infusión hasta por 72 horas, ¿no? Cuanto a la hemorragia digestiva baja, solamente se presenta 20 a 40% de todo el sangrado del tracto gastrointestinal, pero hemos dicho de un 10% si el paciente cursa con hematoquesia, hay que pensar en alta primero si es que ingresa el paciente con descomposición hemodinámica. La mortalidad, miren, 4%, se autolimita también en el 80%, ¿no? Las causas de hemorragia digestiva baja, acá lo pueden tener, que son muchas, pero las más frecuentes. Acá algo importante también, de acuerdo a la semiología, estamos llevando el tema de semiología. Entonces, tenemos un paciente mayor de 50 años y con obesidad que ingresa con una hemorragia digestiva baja. ¿Por qué sabemos que es hemorragia digestiva baja? Cuando presenta hematoquesia sin alteración hemodinámica y en una hemorragia aguda. Entonces, lo más probablemente tenemos que pensar en la diverticulosis, ¿ya? También pacientes que tengan antecedentes de cirrosis, de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica y mayor de 60 años, hay que pensar en angiodisplasias. Una neoplasia, ¿no? Del lado izquierdo del colon, la neoplasia va a estar asociada a alteración de ritmo evocatorio o a lo mejor dolor también en el área. La isquemia mesentérica va a cursar con dolor intenso periumbilical y un sangrado agudo. La proctitis actínica, ¿en qué pacientes podemos pensar en proctitis actínica? ¿Algún voluntario que pueda mencionar? Las úlceras, me estaba olvidando, de difícil tratamiento, son, revisen el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Por gastrinoma. La proctitis actínica se va a presentar en pacientes que han recibido radioterapia por un problema de cervix, un cáncer ginecológico. Entonces, ahí van a cursar con rectorragia. Es decir, que la radioterapia también va a comprometer a los vasos del recto y se van a formar nuevos vasos. En las hemorroides, en las fisuras, ya lo hemos dicho, que pacientes, a veces hay pólipos también en el recto que sangran. Hay que tener en cuenta que en niños, en adolescentes, muchas veces hay pólipos juveniles, pólipos hiperplásicos que sangran. Entonces el paciente va a llegar con rectorragia, porque un niño de 4, 5, 6 años es muy raro hemorroides, ¿no?
Entonces, si hay sangrado, lo más seguro es pólipos juveniles o pólipos hiperplásicos, ¿no? Si ustedes conocen la semiología, entonces van a llegar muy rápido al diagnóstico o van a indicar un examen más importante, el examen más ideal para poder confirmar el diagnóstico. Cuanto a la etiología acá, semiológicamente, miren, hay que tener en cuenta la edad, como les digo, mayor de 50 años, de 30 a 60%, mayor de 80, la diverticulosis. La diverticulosis es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. No hay dolor, no hay dolor. La colitis isquémica se va a presentar con dolor y con hemorragia digestiva baja. En las angiodisplasias, ¿en qué paciente? Ya lo hemos dicho. Las angiodisplasias se van a localizar generalmente en el colon ascendente ciego. ¿En qué tipo de pacientes? Que tengan antecedentes de enfermedad crónica, como enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva. Pacientes con hemorroides, ¿no? Las hemorroides internas no duelen. El paciente puede cursar con rectorragia. Si es que hay rectorragia más dolor, entonces hay que pensar en fisura anal. Cuanto a alguna clínicamente, semiológicamente, miren el dolor abdominal más sangrado, nos da la etiología, puede ser isquémica o inflamatoria. ¿En qué vamos a diferenciar la isquémica de la inflamatoria? La inflamatoria tenemos dos enfermedades, ¿no? Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa va a haber sangrado en las heces más diarrea crónica. El sangrado es mayor de un mes y la diarrea crónica mayor de un mes. Por lo tanto, ahí podemos diferenciar. Y en cambio, la isquémica es una hemorragia aguda. La diverticulosis, las angiodisplasias no duelen. El sangrado es indoloro. El dolor anal puede ser por fisura anal o si es por hemorroides, es una hemorroide complicada. Las hemorroides externas sí duelen, las hemorroides internas es raro que duelan, salvo que tenga una complicación, una trombosis. La hemorragia más diarrea sugiere a que enfermedad inflamatoria intestinal. La diarrea crónica mayor de un mes. Estreñimiento y sangrado o alteración del hábito evacuatorio, hay que pensar en una neoplasia. El cambio de ritmo evacuatorio igual manera en neoplasia. Cuanto al diagnóstico, acá el gol estándar para el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja es la colonoscopia. ¿En qué pacientes vamos a indicar cápsula endoscópica? Cuando hay una hemorragia de origen no determinado, cuando a pesar de hacer dos endoscopías, dos colonoscopías, no se logra identificar la etiología del sangrado. En este caso vamos a indicar la cápsula endoscópica. Posteriormente, si encontramos la etiología, puede estar en el yeyuno, en el ilion, podemos indicar la enteroscopía. Es decir, vamos a explorar el intestino delgado. Cuanto a las conclusiones, la hemorragia digestiva es la primera causa de ingreso a emergencia por problemas digestivos. A pesar de los avances, existe todavía una alta mortalidad, ¿no? El manejo inicial es clave, ¿no? El manejo inicial consiste en estabilizar al paciente, ¿no? Estabilizar al paciente, una evaluación detallada.
Y la endoscopía nos permite determinar la etiología y también dar el pronóstico y también dar un manejo adecuado. No olvidar, el tacto rectal es muy importante. El tacto rectal es muy importante. Por lo tanto, tenemos que hacer tacto rectal. Primero, a lo mejor en personas lo normal y luego para poder identificar patología, ¿no? Con un tacto rectal podemos descartar una neoplasia de ano y una neoplasia también de tercio inferior de recto. Si es que no lo hacemos, podemos dejar pasar una patología muy importante. Entonces, todo sangrado digestivo es un síntoma de alarma. Por eso es muy importante en la historia clínica, en el consultorio, recoger los datos, ¿no? Sobre todo los detalles, qué color es la deposición, ¿no? ¿Qué característica tiene la deposición, ¿no? O a lo mejor el paciente nos está engañando, por lo tanto, procede al tacto rectal y investigar también el consumo de medicamentos que pueden producir una pseudohemorragia, ¿no? Ya lo mencionaron, tónicos, alimentos, medicamentos que contengan hierro, el bismutol y el bismutol también, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Doc. Muy bien, entonces el examen entonces lo voy a hacer de los temas que he expuesto, ¿no? De lo que se ha hablado. Ahora, si es que no hubiera ninguna pregunta, damos por terminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención.